Entonces, la última clase quedamos en la diapositiva que estoy presentándoles ahora, que es respecto a los diagramas de fase, ¿verdad? Vimos cómo o qué significaban estos diagramas. Son diagramas bidimensionales de presión en función de la temperatura, y tenemos representado acá el diagrama de fases para el agua y el diagrama de fases para el dióxido de carbono. Ya nos referimos a algunos aspectos importantes, como por ejemplo el que nosotros habíamos determinado anteriormente, con los gráficos de potencial químico en función de la temperatura, ¿verdad? Podíamos ver que cuando nosotros disminuíamos la presión, producíamos que la zona de estabilidad de la fase líquida se redujera, y si continuábamos disminuyendo la presión, llegábamos a un punto donde la temperatura de fusión y la temperatura de ebullición coincidían, y en ese punto pasábamos a ser a lograr las condiciones para establecer el cambio de fase directo entre sólido y gas. Entonces hablábamos de una sublimación. ¿Cuánto tenemos que bajar la temperatura, perdón, la presión para que el agua sublime? Tenemos que ir por bajo los 4,58 torricelli, ¿cierto? Mientras que para que el dióxido de carbono sublime, la presión tiene que ser bajo 5,11 atmósferas. Y como nosotros estamos a una presión de una atmósfera, en nuestras condiciones, ¿verdad? El dióxido de carbono, si tenemos dióxido de carbono sólido, su potencial químico no va a ser estable a una temperatura ambiente, ¿verdad? Como la nuestra, alrededor de 20 grados Celsius. Por lo tanto, el dióxido de carbono sólido sublima directamente, ¿verdad? Y esto es lo que sucede cuando uno introduce un trozo de dióxido de carbono en agua, por ejemplo, y comienza a burbujear, porque el dióxido de carbono comienza a sublimar, ¿verdad? Por eso se llama, el dióxido de carbono sólido se llama hielo seco, o se conoce como hielo seco, ¿de acuerdo? Entonces, en estos diagramas de fase lo importante es que reconocíamos zonas de estabilidad del sólido, del líquido y del gas, ¿verdad? Que eran superficies abiertas, mientras que en estas líneas continuas teníamos coexistencia entre el origen, por ejemplo, y el punto A. Tendríamos coexistencia de la fase sólida y gaseosa. Entre A y el punto D, que es el punto crítico, tendríamos coexistencia de la fase líquida y la fase gaseosa. Por lo tanto, aquí tendríamos el equilibrio de ebullición, acá el equilibrio de sublimación. Mientras que en A, pasando por B y subiendo, teníamos el equilibrio entre sólido y líquido, que se correspondería al equilibrio de fusión. Vale decir, esta línea me da el punto de fusión, la temperatura que funde a distintas presiones. Y de manera análoga podríamos obtener las temperaturas de ebullición a distintas presiones. A una atmósfera, por ejemplo, el agua a 100 grados Celsius ebulle, y podríamos tener también la sublimación del agua, la temperatura de sublimación del agua a distintas presiones. ¿Ya? Entonces, eso a grandes rasgos con respecto a los diagramas de fase, y son bastante similares, aunque estos son esquemáticos. Vamos a ver más adelante que los diagramas de fase son un poco más complejos que esto, pero vamos a verlo más adelante. Pero en general se parecen bastante en la forma. Ustedes pueden ver que el dióxido de carbono es muy parecido al del agua, salvo por lo que ya habíamos conversado nosotros, era la pendiente de la curva de equilibrio entre la fase sólida y la líquida, ¿verdad? Que producía, o sea, que reflejaba en el fondo que para el dióxido de carbono tenemos un comportamiento normal, por cuanto la temperatura de fusión aumenta cuando aumentamos la presión, mientras que para el agua es el caso contrario. Si aumentamos la presión, disminuye la temperatura de fusión, y esto lo explicaban por la diferencia entre el comportamiento de los volúmenes molares del líquido y del sólido para el caso de agua. Entonces, para poder ver un poquito más en detalle esto, voy a compartirles otra pantalla, que es la de un video, ¿de acuerdo? Para que lo podamos ver. ¿Ven la pantalla de un video? Sí, vemos el reproductor.
Ok, entonces ahora lo voy a poner, esto dura unos cuantos minutos y para que veamos los diagramas de fase. Está en inglés, pero yo creo que se entiende, ¿eh? En todo caso, después lo pueden revisar con calma también. A phase diagram specifies the physical state of a substance as temperature and pressure varies. The diagram consists of regions separated by lines. Each region displays the conditions at which a particular phase is stable. Each line between two regions displays the conditions at which those two phases are in equilibrium. This phase diagram is typical for most substances. In general, lower temperatures and higher pressures correspond to the solid phase. Higher P and T correspond to the liquid phase, and lower P and higher T correspond to the gas phase. Let's take a closer look at the diagram and view the various parts on the molecular level. A magnified view within the solid region shows the regular array of tightly packed particles typical of a crystalline solid. Note that the particles in a solid are not fixed, but jiggle in place about their crystal sites. A magnified view of the liquid reveals a major difference between it and the solid. The particles are still in close contact, but their positions are much less restricted than in the solid, and they roll and tumble around one another. In stark contrast to the solid and liquid phases, a magnified view of the gas shows the particles far apart, except when they collide. At any point along the solid-liquid line, the phases are in equilibrium. Melting and freezing are occurring at the same rate. In other words, the same number of particles are moving from the solid to the liquid per unit time as are moving from the liquid to the solid. Similarly, at any point along the liquid-gas line, vaporizing and condensing are occurring at the same rate, which means that the number of particles moving from the liquid to the gas per unit time equals the number moving from the gas to the liquid. Finally, along the solid-gas line, subliming and depositing are occurring at the same rate. That is, the same number of particles are moving from the solid to the gas per unit time as are moving from the gas to the solid. Two other features of the phase diagram are important. The first is that the liquid gas line ends at a point called the critical point, beyond which the distinction between a liquid and a gas disappears. Let's close in on this point and 2 points very close by to see what this means. At a nearby point in the gas region, the gas is under very high pressure, so the particles are reasonably close to each other. Thus, the density of the gas is relatively high. At a nearby point in the liquid region, the liquid is at a very high temperature, so the particles are beginning to separate from each other. Thus, the density of the liquid is relatively low. As these 2 points approach the critical point, the particles in the gas move even closer together and the density increases, while the particles in the liquid separate even more and the density decreases. At the critical point, the densities become equal and the phase separation between liquid and gas disappears. The second important feature occurs at the junction of the 3 phase boundary lines. At this point, called the triple point, the 3 phases are in equilibrium simultaneously. What would happen to the sample if we steadily increase the temperature at constant pressure? That is, move horizontally from left to right on the diagram. The changes depend somewhat on the starting pressure. Let's begin at some pressure between the critical point and the triple point. Starting with the solid, we increase the temperature until the solid and liquid are in equilibrium. Increase the temperature above the melting point and pure liquid exists. Then the liquid and gas are in equilibrium.
and further heating vaporizes the sample to the gas. Suppose we had begun at some pressure below the triple point pressure. We begin with the solid as before, but heating brings the solid into equilibrium with the gas, not with the liquid. And further heating sublimes the solid to the gas. Carbon dioxide behaves this way. It has a triple point pressure of 5.1 atmospheres. Warming a piece of dry ice at ordinary room pressures of around 1 atmosphere changes it directly into the gas. Liquid CO2 is not stable at 1 atmosphere. Now, let's see the changes the sample undergoes as we decrease the pressure at constant temperature. That is, move down the phase diagram. Here, the starting temperature determines how the sample changes. If we start with the solid at some temperature higher than the triple point temperature and lower the pressure, we first reach the solid-liquid equilibrium state. Thus, the sample melts due only to a change in pressure. Then the pure liquid exists until a further pressure decrease balances liquid and gas in equilibrium. And finally, the pure gas. Notice that if we start at any temperature lower than, to the left of, the triple point temperature, we move directly from solid to gas. Here's the phase diagram showing all the regions, points, and equilibrium processes. Ok, entonces volvemos a la presentación. Espero que el video le resulte útil. Lo que queríamos recalcar un poco, que recalcan en el video también, es la existencia del punto triple, ¿verdad? Que es el punto donde coexisten las tres fases simultáneamente, vale decir, el sólido, el líquido y el gas, ¿ya? Y está presente en el diagrama de fases del agua y el diagrama de fases del dióxido de carbono, y en todos los diagramas de fases de las distintas sustancias. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver que ese punto es bastante importante. Ahora, los diagramas que nosotros estábamos viendo, el diagrama de fases del agua, es un diagrama idealizado, porque si ustedes se dan cuenta, el eje Y, las escalas van desde 0 aquí a 4,58 Torricelli, después a 1 atmósfera, 218 atmósferas. Entonces no hay una linealidad ni tampoco alguna función determinada para la escala. Y al igual pasa con la temperatura. Entonces esto está idealizado. Y lo que podemos ver en realidad para el agua, que su diagrama de fases completo es el que yo les estoy mostrando ahora, ¿verdad? Donde tenemos el punto crítico acá, pero tenemos en grandes rasgos la zona de estabilidad de la fase sólida, de la fase líquida, ¿verdad? Y de la fase gaseosa. Solamente que aquí está un poquito más de acuerdo, o sea, correctamente puesta la escala. Aquí hay un quiebre, ¿cierto? Desde aquí pasamos de 1 a 2 atmósferas y después vamos pasando de 2000 en 2000, ¿de acuerdo? Y lo que llama la atención acá es, por ejemplo, que existen distintas fases sólidas, ¿ya? Y esas distintas fases sólidas corresponden a distintos tipos de hielo en los cuales las moléculas de agua cristalizan de forma distinta, por eso dan origen a distintas fases sólidas. Entonces, podríamos también tener transiciones de fase sólido-sólido en el caso del agua cuando está en su estado sólido. Ahora, lo importante de notar en estos diagramas de fase es que cualquier punto, ¿verdad? Y en este diagrama de fase,
corresponde a un estado de mi sistema. Puede ser un estado en la fase vapor, un estado en la fase líquida o un estado en la fase sólida. Y va a estar dado por un valor de presión y por un valor de temperatura. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a tener infinitos estados dentro de este cuadrante de presión en función de la temperatura. Y lo que nosotros queremos saber, o nos conviene saber en muchos casos, es cuántas variables yo necesito definir para poder definir el estado de mi sistema. ¿Ya? Por ejemplo, aquí si yo tengo líquido, agua líquida, ¿cuántas variables necesito conocer para poder conocer el estado de la fase gaseosa, el estado de la fase líquida o el estado de la fase sólida? ¿Cuántas variables tengo que conocer si estoy en el equilibrio entre el líquido y el gas? O si estoy entre el sólido y el líquido, o bien entre el sólido y el gas. ¿De acuerdo? Para saber cuánta información, insisto, necesito tener para poder conocer el estado de mi sistema. Y esa pregunta la responde lo que se conoce como la regla de las fases, ¿ya? Y la regla de las fases dice lo siguiente: el número de variables independientes que son necesarias para definir el estado del equilibrio de un sistema, ¿verdad? Multifásico con multicomponentes. Si definimos como L el número de variables independientes necesarias para definir el estado de equilibrio, que se conoce muchas veces como grados de libertad, ese L, cuando no hay reacciones químicas, va a estar formado por, o sea, va a ser L igual a C menos F más 2, donde C va a ser el número de especies químicas. Nosotros estamos trabajando con sustancias puras, por lo tanto, por ahora va a ser una especie química. F va a ser el número de fases presentes, ¿verdad? Y en el caso de que hay reacciones químicas, se le resta a esto menos R, o sea, el número de reacciones químicas independientes. ¿Ya? Ahora, para entender esto, vamos a ver el diagrama de fases del agua. Por ejemplo, recordamos que L va a ser igual a C menos F más 2, el número de especies, el número de fases, y ese 2 es simplemente el numérico. ¿De acuerdo? Entonces, para agua líquida, acá agua líquida pura, en la zona celeste oscuro, o bien acá en la zona de sólido o acá en la zona de gas, ¿verdad? Pero que no corresponda a las líneas, lo que nosotros vamos a tener es una especie química. C va a ser siempre 1, ¿cierto? Vamos a tener una fase porque vamos a estar en sólido, vamos a estar en líquido o vamos a estar en sólido, vamos a estar en líquido o vamos a estar en gas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en esa condición, el número de fases necesario va a ser 1 menos 1 más 2. Y eso me indica que el número de variables que necesito conocer van a ser 2. Vale decir, para el agua líquida, cualquier punto dentro de esta región celeste oscura, yo necesito definir 2 variables. Y esas variables van a ser una presión y una temperatura. ¿De acuerdo? También para el caso del agua sólida y también para el agua gaseosa. Estamos hablando de las superficies abiertas. Ahora, ¿qué sucede cuando estamos en una línea de división entre dos fases o cuando tenemos coexistencia de dos fases? ¿Verdad? En el diagrama de fases del agua, entonces, a lo largo de las líneas, a excepción del punto triple, encontramos siempre dos fases en equilibrio. En esta línea, el sólido y el líquido en equilibrio, acá el líquido y el gas, y acá el sólido y el gas. Por lo tanto, el número de fases va a ser 2 y la especie para seguir siendo 1. Por lo tanto, en este caso, el número de variables necesario va a ser igual a 1 menos 2 más 2, y eso es igual a 1. Y eso significa que si yo estoy, por ejemplo, en el equilibrio de sublimación, basta con que yo defina una variable para conocer el estado de mi sistema. Porque si yo digo, bueno, la temperatura es, no sé, menos 5 grados, defino la temperatura, voy a la curva y se me define inmediatamente la presión a la cual tengo
esa coexistencia de fases, de esas dos fases. O inversamente, defino un valor de presión e inmediatamente se me define la temperatura en la cual tengo ese equilibrio de dos fases, que sería sólido y gas. Lo mismo pasaría para el equilibrio sólido líquido, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero saber, o sea, para a una atmósfera, ¿verdad? El agua va a fundir a 0 grados Celsius, ¿de acuerdo? O si yo fijo la temperatura a 0 grados Celsius, siempre el agua va a estar en coexistencia, el agua líquida con el agua sólida a una atmósfera. Entonces basta con que yo defina una variable para que la otra se me defina automáticamente, ¿cierto? Y lo más importante tal vez en este diagrama de fases ocurre en el punto triple, ¿verdad? Porque en el punto triple tenemos siempre una sola especie, pero tenemos tres fases. Por lo tanto, la regla de las fases me dice que L va a ser igual a 1 menos 3 más 2. Y esto claramente es 0. Vale decir, yo no necesito definir ninguna variable para definir el estado del agua en su punto triple. El punto triple del agua entonces se dice que está autodefinido y no necesita definir ninguna variable. Siempre va a estar a 4,58 Torricelli y a 0,098 grados Celsius ese punto triple. ¿De acuerdo? Y tan cierto es eso, que es un valor que uno podría decir que es un punto absoluto, que puede ser utilizado como referencia en las escalas de temperatura, ¿de acuerdo? Para la graduación de termómetros y ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, eso es lo que podemos decir a grandes rasgos de los diagramas de fase. Después ustedes cuando vean el curso de Química Física 2 van a ver diagramas de fase de sistemas de más de un componente, ¿verdad? Y ahí va a entrar en juego la variable composición. No sé si tienen alguna pregunta respecto a los diagramas de fase, lo poco que hemos visto. ¿Cómo se ¿De qué nos define L? sirve determinar? Ah, perdón. Dale tú. ¿De qué nos sirve determinar en este caso la cantidad de variables que yo quiero manejar con las reglas de fase? ¿De qué nos sirve? No, simplemente es conocimiento, ¿verdad? Porque en el fondo yo ya lo sé, o sea, si yo quiero definir el estado del agua sólido, ¿verdad? Yo puedo tener, si yo digo, quiero tener agua sólido, agua de estado sólido, tengo toda esta superficie disponible para hacer eso. Entonces yo no estoy definiendo el estado de mi sistema con eso. Para definir el estado, ¿qué tengo que definir? Tengo que definir una presión y una temperatura. ¿De acuerdo? Porque tengo infinitas presiones y temperaturas que me cumplen con que el agua sólida en la fase estable. Si yo digo, bueno, yo quiero tener agua líquida, ok, quiero tener agua líquida, pero al menos tienes que decirme a qué presión y a qué temperatura se quiere que esté esa agua, porque también hay infinitas posibilidades. Lo mismo para agua gaseosa. Ahora, si tú dices, ya, yo quiero tener el agua sólida en equilibrio con el agua líquida, ¿ya? Y para eso, ok, solamente está disponible esta línea. Por lo tanto, basta con que indiques una variable, ya sea presión o temperatura, para que definas el estado de tu sistema. ¿Se dan cuenta? Sí, sí. Pero no se me ocurre cómo podría requerir de tres, o sea, en el fondo de tres medidas distintas, de temperatura, presión y, no sé, viscosidad. No, porque la viscosidad se te va a definir cuando si tú tienes una sustancia pura, la viscosidad se te va a definir cuando definas presión y temperatura. Claro, pero ¿cómo sería en el caso de que yo tuviese un diagrama de fase con tres o más variables? En el fondo es la cantidad de parámetros que yo tengo que regular para poder obtener una de mis tres fases. Probablemente Líquido, sólido. En otro caso, mira, eso lo van a ver cuando, insisto, cuando tengan Química Física 2, van a ver diagramas de fase de sistemas multicomponentes. Entonces ahí
entra en juego la variable composición, porque depende de la concentración en que estén presentes los componentes, vas a tener fases líquidas, sólidas, etc. Ah, Este es el ok. caso más sencillo, que es para sustancias puras. Vale. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, con esto de los diagramas de fase, nosotros nos podemos dar cuenta que cuando hablamos de sustancias puras, trabajamos con transiciones de fase que son las que normalmente conocemos, que son fusión, ebullición, sublimación y las inversas, ¿de acuerdo? Y vamos a ver más adelante que existen otro tipo de transiciones de fase. Pero nos podemos referir también, o nos tenemos que referir al punto crítico, ¿verdad? El punto crítico es una temperatura que, como lo decía en el video, desaparece la frontera de separación entre la fase líquida y la fase gaseosa, ¿verdad? Nosotros veíamos que el líquido cerca del punto de este punto crítico, cuando teníamos la fase líquida, su densidad tenía un valor determinado, y el gas, que también estaba cerca de ese punto crítico, ¿verdad? Su densidad aumenta. Pero por sobre el punto crítico, nosotros teníamos que desaparece la frontera entre, de separación entre el líquido y el gas, ¿de acuerdo? ¿Cómo se determinó experimentalmente la existencia de ese punto crítico? Y eso lo vemos en este gráfico que está acá, donde se hace estudio del volumen, ¿verdad?, de un componente a distintas presiones. El volumen molar, que aquí está dado en decímetros cúbicos por mol, y tenemos la presión en atmósfera. ¿De acuerdo? Entonces, esto corresponden a distintas isotermas, cada una de las líneas estas corresponden a distintas isotermas, ¿verdad? Distintas temperaturas, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede con estas? Si yo estudio, esto es para, si no me equivoco, para el dióxido de carbono, claro. Isotermas experimentales para el dióxido de carbono a varias temperaturas. Y me dice que la isoterma crítica aparece a 31.04 grados Celsius. Esta es la isoterma crítica que tiene ahí un punto de inflexión, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros vamos por una temperatura bajo la isoterma crítica, por ejemplo, a 20 grados Celsius, ¿qué sucede a 20 grados Celsius? Si yo estoy en el punto A, ¿verdad? Ahí tenemos una temperatura baja, ¿verdad? Dentro de todo, y volumen grande, ¿ya? Entonces, a la temperatura más baja utilizada, el dióxido de carbono va a ser completamente gaseoso y a presión baja, ¿verdad? Como en A. Si nosotros aumentamos la presión, ¿verdad? Decrece el volumen, y ese decrecimiento es de acuerdo a lo que indica la ley de Boyle, o sea, un comportamiento muy parecido a lo que es la idealidad, ¿de acuerdo? Cuando llegamos a la presión C, a este punto de aquí, ¿verdad?, comienza la licuación del gas. ¿Ya? El gas pasa a ser líquido, ¿verdad? Y aparece la primera gota de gas, ¿verdad? Ahora, y el volumen disminuye rápidamente, el volumen disminuye drásticamente cuando aparece el líquido. Pasamos de C, de D a E, ¿verdad? Entonces, B disminuye rápidamente al convertirse el gas en líquido. Y en el punto E, el gas se ha licuado completamente, ¿de acuerdo? Aquí se ha licuado completamente. ¿Qué pasa entre E y F y presiones mayores? Aquí la curva es muy abrupta, hay mucho aumento de presión y muy poco cambio de volumen. Entonces eso representa que el líquido no se comprime fácilmente y solo sufre un cambio de volumen muy pequeño con el cambio de la presión. Entonces la curva A a C representa gas solamente. La curva E a F, desde E a F, representa líquido solamente. Y a lo largo de C a E tenemos coexistencia de gas y líquido, ¿verdad? Ahí está la transición de fase. Pero si nosotros aumentamos la temperatura de la isoterma, ¿verdad?, por sobre 31,04, ¿verdad?, por ejemplo, a 50 grados Celsius,
no hay ningún indicio de licuación. O sea, no vamos a obtener nunca, aunque aumentemos la presión, dióxido de carbono líquido. Tampoco 40 grados Celsius, ¿verdad? Sino que recién por bajo 31.04 voy a tener licuación. Entonces se dice que la isoterma crítica es a 31.04 grados Celsius, ¿verdad? Y eso se define como el punto crítico, ¿verdad? Y entonces nace así el punto crítico del diagrama de fase del dióxido de carbono. Bueno, y todos los de los otros componentes puros que podamos determinar. Ahora, en el punto crítico del gráfico que veíamos, que era este, en este punto crítico hay un punto de inflexión. Si hay un punto de inflexión, eso significa que la presión en función del volumen, ¿verdad? O la derivada de esta curva, allí la primera derivada es 0 y la segunda derivada es 0. ¿Ya? En un punto, aquí existe un punto de inflexión, yo si hago la derivada de la curva de la presión respecto al volumen, la primera derivada es igual a 0, eso significa que estoy en un punto crítico, que puede ser un punto máximo, un punto mínimo o un punto de inflexión de la curva. Si hago la segunda derivada y me da 0, eso indica que es un punto de inflexión, que es el caso del punto crítico o de la isoterma que pasa por el punto crítico. ¿De acuerdo? Entonces, esa isoterma tiene la primera y la segunda derivada igual a 0 ¿verdad? En la temperatura crítica. Ahora, lo importante es que a distintas temperaturas nosotros podemos unir los puntos, ¿verdad? De A y B, que representa cuando aparece la primera gota de líquido y cuando desaparece totalmente el gas. Y se forma esta campana, ¿verdad? Y bajo esta campana voy a tener siempre líquido y vapor en equilibrio. En la derecha voy a tener vapor, en la izquierda voy a tener líquido y por acá arriba voy a tener fluido supercrítico. ¿De acuerdo? Entonces este sería un diagrama de fase en el que tengo la fase estable, la fase líquida, tengo coexistencia del líquido y del vapor, acá tengo vapor y por sobre la isoterma crítica voy a tener fluido supercrítico. ¿De acuerdo? Entonces se dice que la curva binodal une los puntos de líquido saturado como en A y el punto crítico y los puntos de vapor seco como en B. Entonces se genera esto. Y tenemos también que el inverso de la pendiente de las isotermas va a ser proporcional al coeficiente de compresibilidad de las fases. Porque recuerden ustedes que el coeficiente de compresibilidad de las fases está definido como el kappa, que en función de temperatura y presión va a ser igual a menos 1 partido por el volumen, por la derivada del volumen con respecto a la presión. Y la pendiente de estas curvas es la derivada de la presión con respecto al volumen. Entonces, es inverso a esto. Sí, ¿alguien levantó la mano? Una Sí, consulta. profe, una pregunta. Cuando vimos el diagrama de fases, que era presión y temperatura, Sí, la, como la interfaz, o como había como una línea que era la transición entre líquido y vapor. Y ahora sí. cuando lo graficamos con volumen hay como un área, por así decirlo. Eso pasa siempre Es hay que como un... esto es presión, volumen. Presión volumen, sí. Sí, entonces es distinto. El otro era presión en función de la temperatura. Estos son diagramas de fase distintos. Ya, ¿esto también es un diagrama de fase o se llama Claro, distinto? es otro tipo Ay, de diagrama de fase. Pues tenemos un diagrama de fase presión-temperatura, que es el que veíamos anteriormente, y en este caso presión-volumen. y todas esas curvas son isotermas, ¿cierto? Sí. Claro, y estas son isotermas. Entonces, por ejemplo, para el agua y para el dióxido de carbono tendríamos similares gráficos a estos, solamente que los puntos críticos cambian. Las isotermas críticas cambian. Entonces, todo esto cambia. Pero tienen una Pero, forma por ejemplo, similar. pero por ejemplo, que estoy como confundido, porque también en el punto C, por ejemplo, Uh -huh. que está marcado en el gráfico, según yo, la derivada de la presión por volumen debería dar cero, ¿no? Porque la pendiente es cero ahí. La derivada de la presión con el volumen, sí, pues da cero. Y ese no Aquí, es un punto crítico, sí.
No, eso te está diciendo que no está, a ver, que la presión permanece constante mientras se produce la transición de fase. Ya, Porque ahí se está produciendo la transición de fase desde gas a líquido, ¿cierto? Entonces, durante esa transición de fase permanece constante la presión. Eso es lo que te dice esta curva. ¿Mm? ok. Bien. Entonces, ahora nosotros podemos decir que conocemos o las transiciones de fase que más se conocen son las transiciones de fase comunes como la fusión, como la ebullición, como la sublimación, ¿verdad? Que son las transiciones de fase en las cuales cambia el estado de agregación de mi sistema, ¿de acuerdo? Y estas transiciones de fase no son las únicas, hay otras transiciones de fase, pero estas transiciones de fase que nosotros conocemos comúnmente son las transiciones que se clasifican como transiciones de fase de primer orden o discontinuas. Existen otras transiciones de fase que son de segundo orden o continuas, ¿ya? Entonces, veamos el primer tipo de las clasificaciones de transiciones de fase que corresponderían a las de primer orden o discontinuas. Primero, ¿por qué se llaman discontinuas? Porque van a presentar una discontinuidad en el potencial químico, y eso lo vamos a ver después. Entonces, podemos decir que las transiciones de fase de primer orden involucran un calor latente, es decir, durante la transición el sistema entrega o absorbe una cantidad de energía típicamente grande, ¿ya? Y durante el proceso la temperatura del sistema permanece constante. Ahora, pensemos nosotros que estamos en una transición de fase en la ebullición del agua. La ebullición del agua, ¿verdad? Para que el agua ebulla, para que alcance la transición de fase de líquido a gas, el sistema necesita absorber una cantidad grande de energía. Y eso ocurre a 100 grados Celsius. Entonces nosotros tenemos que suministrar calor, energía, para que esto ocurra. Y esa energía es grande. Y cuando el agua está ebulliendo, su temperatura va a permanecer constante hasta que todo el agua pase a la fase gaseosa, que es lo que sucedía, por ejemplo, cuando uno deja una tetera o deja una olla en la cocina con agua. El agua va a comenzar a subir su temperatura hasta que llegue aproximadamente 100 grados Celsius y ahora estamos en una atmósfera de presión, comienza a ebullir. Y ahí, cuando comienza a ebullir, eso significa que está pasando de fase líquida a fase gaseosa. Y el agua líquida, si nosotros llegamos a tomar la temperatura ahí, va a permanecer en 100 grados Celsius, ¿verdad? Hasta que se acabe todo el agua líquida y haya pasado todo a fase gaseosa, ¿ya? Entonces la temperatura permanece constante. Ahora, como la energía no se puede transferir en forma instantánea, estas transiciones de primer orden están asociadas con regímenes de fases mixtas. Vale decir, yo voy a tener equilibrio entre el líquido y el gas, que es lo que veíamos en los casos cuando veíamos las curvas de presión en función del volumen, ¿ya? Y en el cual algunas partes del sistema ya van a haber completado la transición, mientras que otras no. Y ahí tenemos el ejemplo de la ebullición del agua, y podríamos también decir que la dinámica de estas fases mixtas es violenta, vale decir, cuando tenemos ebullición de agua, claramente nosotros vemos que es violento el sistema, ebulle, hay mucho movimiento, ¿verdad? Mucha energía. Lo mismo pues pasa cuando nosotros, si pudiésemos observar la fusión, ¿ya? Entonces, las transiciones de primer orden o discontinuas, ¿verdad? Que son las que nosotros conocíamos, se caracterizan ¿por qué? Porque hay un cambio importante en el volumen, ¿cierto? Sobre todo cuando pasamos de un sólido o un líquido a un gas, nosotros en la temperatura de transición de fase vamos a tener un salto importante en el volumen. También en la temperatura de transición de fase, que es la línea perpendicular que estoy indicando aquí al eje de las temperaturas, ¿verdad? Hay un salto en la entalpía. ¿Por qué? Porque mi sistema, por ejemplo, en una ebullición va a estar absorbiendo un valor de energía o una cantidad de energía alta, que es lo que nosotros decíamos allí, ¿verdad? Ahora, el potencial químico, nosotros ya habíamos visto que el potencial químico en función de la temperatura es de esta manera, ¿verdad? Solamente hay un cambio de pendiente en la transición de fase, ¿de acuerdo?
Para la entropía también tenemos un salto entrópico cuando estamos pasando de una fase a otra. Por ejemplo, aquí podríamos pensar que estamos pasando del sólido al gas, o probablemente al líquido, por ejemplo, o del líquido al gas, ¿verdad? Porque va a aumentar la entropía, ¿de acuerdo? Y el calor, perdón, la capacidad calórica, el C sub P, a presión constante, tiene esta forma, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué tiene esta forma? Nosotros sabemos que el potencial químico cambia, su pendiente cambia en la temperatura de transición de fase. Lo vimos cuando vimos potencial químico en función de la temperatura y establecimos la zona de estabilidad del sólido, del líquido y del gas. ¿De acuerdo? Si nosotros consideramos o recordamos que el potencial químico es igual a la variación de la energía libre molar, al dG molar, y eso es igual a menos S de T más B por 1 dP, nosotros sabemos que a temperatura constante, ¿verdad? Se me va el primer término y el dG AdP va a ser igual al volumen, ¿de acuerdo? Entonces voy a tener un cambio en el volumen importante en la transición de fase cuando considero la primera derivada de la energía libre con respecto a la presión. A ver, esta variación de entropía en la transición de fase se debe a que si yo derivo la energía libre con respecto a la temperatura a presión constante, de acuerdo a esta ecuación, voy a tener menos la entropía molar, ¿ya? Entonces, la derivada de primer orden del potencial químico también tiene un salto en la temperatura de transición de fase, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con el calor específico o con la capacidad calórica, el C sub P? El C sub P tiende a infinito en la temperatura de transición de fase. ¿Por qué tiende a infinito la temperatura de transición de fase? Cuando estamos hablando de transiciones de fase de primer orden. Porque el C sub P está relacionado al delta H, ¿cierto? El C sub P es un dH a dt, ¿verdad? O un delta H partido por delta T. Entonces, el delta H en la temperatura de transición de fase tiene un valor finito, que podría ser 100, podría ser 1000, un valor determinado. Y el cambio de temperatura de fase podría ser infinitesimal, es muy pequeño, tiende a cero. Entonces estoy dividiendo algo grande por algo muy pequeño que tiende a cero, y eso tiende a infinito, ¿de acuerdo? Entonces por eso la capacidad calorífica tiende al infinito en las transiciones de fase de primer orden, ¿ya? Entonces, las discontinuidades en entropía y volumen, estas discontinuidades en entropía y volumen de las transiciones de fase de primer orden son discontinuidades en las derivadas primeras de la energía libre o del potencial químico. Por eso se habla entonces de transiciones de primer orden o discontinuas, ¿ya? Por otro lado, existen también otro tipo de transiciones. El segundo tipo de transiciones son las continuas o transiciones de segundo orden. Y estas no tienen asociado un calor latente, vale decir, no van a tener ese delta H que nosotros observábamos, que es muy grande. Algunos ejemplos de esta transición o este tipo de transiciones de fase son las de pasar de un estado ordenado a un estado de más desorden, la transición ferromagnética y de un fluido a superfluido, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, no tenemos un delta H, no tenemos un calor latente, ¿verdad? No tenemos esa discontinuidad en el volumen que era de la primera derivada de la transición de fase, o sea, del dG, tampoco en entropía, ¿verdad? El potencial químico en la temperatura de transición de fase tiene una variación monotónica, vale decir, no hay un cambio pendiente como en el caso anterior, es continuo, ¿verdad? Esto también es continuo, esto es continuo y esto es continuo. Entonces, por eso se llaman transiciones continuas, ¿verdad? O de segundo orden. Y la capacidad calorífica a presión constante tiene un cambio, tiene un salto en la temperatura de transición de fase, pero no tiende al infinito como era el caso de las transiciones de primer orden, ¿ya? Entonces, ¿cómo se explica esto? ¿Verdad? Si nosotros tenemos el potencial químico que varía en la transición de fase, si hacemos la primera derivada con respecto a la temperatura,
tenemos que recordar que dG es igual a menos S de T más B por un dP. Entonces lo podemos hacer a presión constante o temperatura constante para determinar ya sea la entropía o el volumen. Y ahí no tenemos ese salto grande en la transición de fase, sino que salvo un cambio en la tendencia. ¿De acuerdo? Como el delta H no hay un salto grande, ¿verdad? Hay un cambio en el valor de se sub P en la transición de fase, pero no ese ir al infinito que estaba en las transiciones de primer orden. Ahora, si ustedes se dan cuenta, el C sub P sí tiene una discontinuidad en la temperatura de transición de fase, pero el C sub P está asociado a la segunda derivada de la energía libre con respecto a la temperatura. Por eso se habla de transiciones de segundo orden, ¿verdad? O transiciones continuas. Porque las discontinuidades que se pueden observar van a ser las derivadas segundas de la energía libre. Tal sería el caso del C sub P, cuando yo considero la variación o la segunda derivada de la energía libre con respecto a la temperatura, a presión constante. O del coeficiente de expansión, ¿verdad? Cuando yo considero la segunda derivada de la energía libre con respecto a la presión. O del alfa, cuando considero la segunda derivada con respecto a la temperatura y a la presión de la energía libre. Entonces, si yo grafico el C sub P, voy a observar esa transición de fase. Si graficara el kappa, también observaría una discontinuidad, y también para el alfa. ¿Ya? Y como están relacionadas a la segunda derivada, se llaman transiciones de segundo orden o transiciones continuas, porque las primeras derivadas son continuas. Entonces, eso es lo que podemos decir respecto a las transiciones de fase. ¿Ya? Y con esto nosotros estaríamos terminando lo que corresponde al estudio que vamos a hacer respecto a sustancias puras. Y lo que corresponde ahora es trabajar con sistemas de más de un componente, ¿verdad? Y vamos entonces a comenzar a ver lo que tiene relación con sistemas multicomponentes. No sé si hay alguna consulta. En el chat me dicen, profesor, ¿hasta qué clase entra la prueba? Pablo Nicolás dice que hasta qué clase entra la prueba, y nosotros dijimos en la última clase que entraba hasta la clase pasada, ¿de acuerdo? Entonces la de hoy ya no entra en la prueba. Ok. Entonces tenemos que estudiar sistemas de más de un componente, ¿verdad? Y vamos a hablar de los procesos físicos en mezclas simples, porque los sistemas de más de un componente van a ser mezclas, ¿cierto? Y esas mezclas, nosotros sabemos que podemos tener mezclas homogéneas o mezclas heterogéneas. A nosotros nos van a interesar las mezclas homogéneas, porque son las mezclas homogéneas las que podemos tener, por ejemplo, en el caso de disoluciones, ¿verdad? Y las que podemos estudiar más fácilmente. Las mezclas heterogéneas, ahí uno puede determinar las microfases por separado o las fases por separado. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a estudiar mezclas homogéneas. Y cuando hablemos de una mezcla homogénea vamos a hablar de una disolución. ¿De acuerdo? Entonces, en los casos anteriores no habíamos considerado intercambio de materia o composición como variable, y ahora sí la vamos a considerar. Antes variábamos solamente temperatura y volumen. Entonces ahora introducimos otra variable que es la composición. Algunas pequeñas palabras respecto a las disoluciones, ¿verdad? Una disolución va a corresponder a una mezcla homogénea de especies químicas, y podríamos tenerla al estado gaseoso, al estado líquido, al estado sólido. Podríamos tener como un ejemplo de una disolución gaseosa, aire, ¿cierto? Podríamos tener un ejemplo de una disolución líquida, en agua de mar, sí, una mezcla de líquidos, ¿verdad? Etcétera. Y una disolución al estado sólido, podríamos pensar en una aleación, ¿verdad? Y podríamos tener disoluciones con más de dos
2 componentes sería binaria, 3 componentes ternarias y así sucesivamente. Entonces podemos tener multicomponentes con varios componentes. Y generalmente el componente en mayor cantidad es el que se denota o se denomina solvente, mientras que el de menor cantidad se habla de soluto. Entonces, si para los sistemas puros nosotros trabajamos con temperatura, presión y volumen, ahora para sistemas multicomponentes introducimos la variable composición. Entonces vamos a tener temperatura, presión, volumen y además composición. Cuando nosotros queremos, por otra parte, caracterizar el comportamiento de disoluciones, lo hacemos a través de las funciones de mezcla. Vale decir, estudio el delta S de mezcla, el delta H de mezcla, el delta G de mezcla, el delta B de mezcla. ¿Ya? Aquí corresponde, por ejemplo, el delta B de mezcla. El delta B de mezcla va a ser la diferencia de volúmenes que se produce cuando yo mezclo. Entonces sería el volumen final de mi mezcla o solución homogénea menos la sumatoria de los volúmenes de los componentes puros, puesto que todavía no los mezclo. ¿Cierto? Entonces, el delta B de mezcla va a ser el volumen de la mezcla o solución homogénea menos la suma de todos los volúmenes puros multiplicados, de los componentes multiplicado por el número de moles que estoy ocupando, puesto que voy a poner aquí volúmenes molares. ¿Cierto? Y esto me va a dar el delta B de mezcla. También podría calcular el delta G de mezcla como el G final, el G de la mezcla o solución homogénea, menos la suma de la energía libre molares de cada componente multiplicado por el número de moles de cada uno de los componentes. ¿Ya? Y así también podría obtener un delta H de mezcla, un delta S de mezcla, un delta E de mezcla, etc. ¿Ya? Ahora, cuando uno estudia sistemas, siempre se parte por la alternativa más sencilla. Cuando uno estudia gases ideales. Cuando estudia mezcla o estudias disoluciones, trabaja con mezclas o disoluciones ideales. ¿De acuerdo? Entonces, el ejemplo más sencillo que uno puede tener de un sistema multicomponente va a ser una mezcla de gases ideales. ¿Ya? Mezclar gases ideales y estudiar el comportamiento de una mezcla gaseosa ideal. Ahora, ¿qué tenemos que entender como una mezcla gaseosa ideal? Recuerden ustedes que cuando nosotros hablamos de una mezcla ideal, tenemos que obviar o desechar los efectos de volumen. Por lo tanto, tenemos que decir que el volumen que ocupan las moléculas gaseosas va a ser despreciable, ¿verdad? Y también tenemos que considerar despreciables las energías de interacción que existen entre esas moléculas, ¿cierto? Nosotros, por el contrario, sabemos que estas condiciones no se van a dar nunca. Siempre vamos a tener volumen, ¿verdad? Que puede ser muy pequeño, pero va a ser un volumen. Y también vamos a tener interacciones siempre presentes, interacciones que también pueden ser débiles, interacciones del tipo Van der Waals, que van a ser débiles, pero que van a estar, ¿ya? Al contrario de la mezcla gaseosa ideal, nosotros sabemos que los estados condensados, el estado líquido y el estado sólido, ¿verdad? Y también cuando se estudian casos de gases reales, se consideran las fuerzas atractivas y las fuerzas repulsivas entre las moléculas, y también los volúmenes. ¿Ya? Entonces, aquí recordar que existen fuerzas intermoleculares, ¿verdad? Vamos a tener las fuerzas de Van der Waals, que serían las más bajas, fuerzas del tipo dipolo instantáneo, dipolo inducido, ¿verdad? Fuerzas dipolo inducido, y vamos subiendo en cuanto a la importancia, en cuanto a las fuerzas de estas interacciones, fuerza dipolo-dipolo, aquí aparecen los puentes de hidrógeno, después tenemos fuerzas hidrofóbicas, y aquí aparecen los iones, fuerzas entre ion, dipolo inducido, ion y un dipolo, ion-ion. Entonces, las fuerzas más fuertes que podemos experimentar entre dos componentes serían las fuerzas iónicas, ¿verdad? Y son tan fuertes porque responden a la ley de Coulomb, para decir la fuerza es directamente proporcional a las cargas e inversamente proporcional a la distancia, ¿ya? Y las más sencillas son, o las más débiles son las dipolo inducido
o dipolo instantáneo, que se pueden dar incluso entre los gases nobles, que sabemos que no son muy asiduos de experimentar interacciones entre ellos. ¿Ya? Entonces, simplemente recordar que tenemos distintos tipos de interacciones y mientras más fuertes sean esas interacciones, más nos vamos a alejar de la idealidad. ¿Mm? Ahora, ¿cuándo o en qué condiciones nosotros podemos decir que un sistema real puede asemejarse a un sistema ideal? Para el caso de gases, ¿cuándo un gas real se va a comportar como ideal? Primero, para que se comporte como ideal, tenemos que considerar que el volumen que ocupan las moléculas son despreciables. Entonces ese volumen tiene que ser alto, ¿verdad? Porque si tengo alto volumen, yo puedo despreciar el volumen de las moléculas. Si tengo poco volumen, no puedo despreciar el volumen. Es como cuando yo tengo 1.000 pesos, para mí 100 pesos van a ser, o 10 pesos pueden ser despreciables. Pero si solamente tengo 50 pesos, los 10 pesos ya no son despreciables, porque es el 20% de lo que tengo, ¿cierto? Entonces, si tengo mucho volumen, puedo considerar que el volumen es despreciable para gases ideales. Y por otro lado, tengo que procurar condiciones en las cuales mis energías de interacción sean bajas. Y las energías de interacción pasan a ser bajas cuando tenemos temperaturas muy altas, ¿verdad? Porque la energía cinética, el movimiento de las partículas, hace despreciable las fuerzas intermoleculares. Vale decir, las partículas comienzan a moverse muy rápidamente y las interacciones entre ellas son consideradas a temperaturas altas, son consideradas interacciones que pueden ser despreciadas, ¿de acuerdo? Ahora, entonces un gas se va a comportar como gas ideal cuando tengamos un gas diluido y cuando la temperatura sea alta, ¿ya? Si nosotros recordamos un poco sobre el estudio de los gases y de los gases ideales, uno de los estudios que dio origen a la ecuación de gases ideales fueron los estudios de Boyle, que dieron origen a la ley de Boyle. Y la ley de Boyle dice que el producto entre la presión y el volumen, cuando tenemos temperatura y masa constante para un gas, va a ser igual a una constante. Entonces, si yo graficara presión por volumen, tendría que obtener un valor constante a una temperatura determinada con una cierta cantidad de masa. Por lo tanto, en un gráfico PV versus P, debería tener acá una línea recta, ¿verdad? Entonces, y aquí en este gráfico, de acuerdo a la ley de Boyle, debe ser una línea recta con pendiente igual a 0, porque tendría que ser constante, ¿cierto? Y nosotros aquí, donde tenemos graficado el producto entre presión y volumen frente a la presión para un mol de nitrógeno, el nitrógeno es un gas considerado inerte, un gas o relativamente inerte que interacciona muy poco, ¿cierto? Entonces, el nitrógeno incluso presenta desviaciones importantes a la idealidad, porque no se comporta como lo dice la ley de Boyle, porque insisto, esto debería ser pendiente cero para todas las temperaturas. Aquí tenemos isotermas a menos 75, menos 25 y a 25. Pero sí podemos ser un poco generosos y hacer un zoom a la isoterma más alta, a 25 grados Celsius, y ahí podemos detectar una zona en que el producto entre P y B es constante, ¿verdad? Con la presión. Entonces, ¿cuándo podemos considerar que existe una cierta acercamiento al comportamiento ideal? Cuando trabajamos a altas temperaturas, por esto la isoterma a 25 grados Celsius, la mayor de todas estas, y cuando tenemos presiones bajas, eso significa que el volumen es bastante alto, ¿ya? Entonces, lo otro que podemos explicar a través de la ley de Boyle va a ser el producto, perdón, la forma de las isotermas, puesto que la presión y el volumen, si las multiplico, son igual a una constante, eso significa que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. P sería igual a B partido por K. Entonces, si P aumenta, el volumen disminuye, ¿verdad? O
o si el volumen aumenta, la presión disminuye. Varían inversamente y por eso la forma de las isotermas. Aquí tenemos las isotermas para nitrógeno a menos 75 grados Celsius y a 100 grados Celsius, que tienen la forma que nosotros ya conocíamos en un diagrama de presión versus volumen. ¿De acuerdo? Ahora, entonces, para un gas ideal, para que una mezcla gaseosa se asemeje a un comportamiento ideal, tenemos que entender que esto ocurrirá cuando tengamos presiones bajas y temperaturas altas. Ahora, eso es cualitativamente. Ahora, para que una mezcla gaseosa ideal pueda ser considerada como tal, tiene que cumplir un cierto número de propiedades. La primera de ellas es que tiene que obedecer la ecuación de estado, que es P por B es igual a los moles totales por RT, que es similar a la ecuación de gases ideales, P por B igual a nRT, solamente que los moles los estamos reemplazando por moles totales, y esos moles totales corresponden a la suma de los moles de todos los componentes gaseosos, es decir, los moles de 1 más los moles de 2, etc. ¿Cierto? Entonces tengo que P por B va a ser igual a moles totales por RT. La segunda condición es que si tenemos un sistema como este, en que tenemos dos compartimentos separados por una membrana que es permeable a un gas I, un compartimento A y un compartimento B. En el compartimento A tengo solamente el gas I, va a tener una presión P sub I, ¿cierto? Y en el compartimento B voy a tener distintos gases, el gas I, el gas J, hasta llegar al gas N, ¿verdad? Dependiendo de cuántos componentes tenga. Entonces la presión que voy a tener en este compartimento va a ser igual a la presión de I más la presión de J, etcétera, hasta llegar a la presión de N del último componente. Entonces, si la mezcla gaseosa y un sistema formado por un gas I puro están separados por una membrana rígida permeable solamente al gas I, entonces, cuando este sistema se encuentra en el equilibrio, la presión parcial P sub I del gas I en el compartimento en el que está mezclado va a ser igual a la presión de P sub I cuando está en el compartimento puro, el gas I. ¿De acuerdo? Entonces me está diciendo que en el equilibrio esta presión va a ser igual a esta otra presión. ¿Ya? Si eso ocurriese, ¿qué nosotros pensaríamos inmediatamente? Que es muy extraño. ¿Por qué? Porque hay otros gases que están acompañando al gas I cuando está en la mezcla. Entonces, esta presión, ¿verdad?, se va a ver afectada por la presencia de los otros gases. Y lo que debería ocurrir es que el gas I fluya a través de esta membrana hacia la izquierda, porque esta membrana es solamente permeable al gas I, ¿cierto? Eso es lo que nosotros, la lógica nos diría que pasa, ¿verdad? Si yo tengo este sistema, y no que esta presión P sub I sea igual a esta presión P sub I, porque si parte del gas I pasa para acá, esta presión de acá de P sub I va a ser menor, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué pasaría eso? ¿Por qué el gas I se iría desde la mezcla a la otra fase? Porque, insisto, lo molestarían, en cierta manera, el resto de los componentes de la fase gaseosa. Pero recuerden ustedes que cuando estamos hablando de una mezcla gaseosa ideal, primero el volumen es despreciable. Entonces es como que los gases no existieran el resto de los gases. Por lo tanto, I no los va a ver. Y además, las interacciones son nulas. Por lo tanto, tampoco hay interacciones entre ellos. Eso significa que no habría ninguna razón por la cual I pasara hacia el compartimento de la izquierda. Entonces, en esa concepción en que yo puedo tener los gases despreciar su volumen, ¿verdad?, y que no haya interacciones, se podría dar el caso ideal entre comillas, ¿verdad?, porque sería, no va a ocurrir, sino que podríamos acercarnos a que eso ocurra, pero no va a ocurrir, ¿verdad?, de que la presión P sub I sea igual en ambos compartimentos. ¿Ya? Bueno, y la tercera condición sería que cuando la mezcla gaseosa se forma por mezclado isotérmico de los componentes puros, vale decir, yo esta mezcla
la forma mezclando el gas J, el gas I, hasta llegar al gas N, todos los componentes, ¿verdad? Y luego en forma isotérmica, el delta H de la mezcla sería igual a 0. Y eso también tiene una trascendencia porque estamos suponiendo que el gas ideal no tiene grandes interacciones entre las moléculas, por lo tanto, incluso esas interacciones son despreciables, por lo tanto, no debería haber un cambio en el delta H, puesto que nosotros sabemos que el delta H está relacionado con interacciones moleculares o entre átomos, etc. ¿Ya? Por lo tanto, esas serían las tres condiciones que debería cumplir una mezcla gaseosa para poder ser considerada como ideal. No sé, ¿alguien tiene alguna duda? Si no hay dudas, entonces dejamos la clase hasta acá hoy y nos estaríamos viendo ya el día miércoles de la próxima semana, es la interrogación. Por lo tanto, la clase que tengamos va a ser el viernes de la semana que viene. Este viernes van a tener ayudantía para preparar la prueba, puesto que van a hacer una ayudantía y el ayudante va a abordar los temas que hemos tratado en las 3 primeras clases que hemos tenido. ¿De acuerdo? Así que eso sería por hoy y nos estaríamos entonces viendo en un viernes más. Este viernes tienen ayudantía y recuerden ustedes que el miércoles es la prueba. ¿De acuerdo?